Antes que nada, quiero decirte que una vez que conozcas el contenido de este vídeo, serás capaz de argumentar con mayor peso cualquier opinión o pensamiento que tengas, pues esta trampa social comienza por permitir a los demás que influyan en tu libertad. La espiral del silencio es una teoría de la comunicación desarrollada por la científica política alemana Elisabeth Noel Neumann en 1974. Esta teoría arroja luz sobre cómo las personas modifican su comportamiento y opinión pública en función de la percepción de la opinión dominante en la sociedad. Esta teoría es relevante en numerosos contextos y puede observarse en la política, los medios de comunicación y eventos históricos. Se basa en la idea de que las personas tienen un temor innato al aislamiento social, por lo que tienden a conformarse con las opiniones y actitudes predominantes en su entorno. En su libro, la autora expone los siguientes conceptos. En primer lugar, define la opinión pública dominante, la cual, como todos sabemos, representa el punto de vista mayoritario en una comunidad o sociedad. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que esta opinión suele ser influenciada por los medios de comunicación, líderes políticos, eventos, etc. En las sociedades democráticas, la opinión pública juega un papel crucial en la toma de decisiones políticas, por lo que representa una de las más eficaces herramientas para la protección de la ciudadanía frente al abuso de poder. En segundo lugar, la autora nos habla del temor al aislamiento, un componente clave de la espiral del silencio. Sostiene que las personas tienen miedo de ser excluidas o marginadas si expresan opiniones que difieren de la opinión dominante. Este temor al aislamiento social suele llevar a las personas a guardar silencio, o a modificar sus opiniones públicas para ajustarse a lo que perciben como la norma social, por lo tanto, tienden a evitar expresar opiniones incómodas en público. La autora sugiere que, a medida que las personas observan y perciben la opinión dominante, están más dispuestas a expresar públicamente opiniones que concuerden con ella y tienden a evitar expresar opiniones que perciben como impopulares o que van en contra de la corriente, lo que contribuye a reforzar aún más la opinión dominante. Así se genera una especie de agujero negro que va creciendo, nutriéndose tanto de las opiniones favorables como del silencio de quienes opinan diferente. Noel Neumann argumenta que a medida que las opiniones impopulares se vuelven menos visibles y se expresan cada vez menos, las personas que mantienen esas opiniones se sienten aún más aisladas y se ven obligadas a guardar silencio. Cuando las personas evitan expresar opiniones impopulares, se produce una falta de debate y una creciente polarización en la sociedad. Las opiniones opuestas a menudo no se consideran, lo que lleva a una comprensión limitada de los problemas complejos. Sin embargo, en una democracia, es fundamental que las personas se sientan libres de expresar sus opiniones y participar en el proceso político del día a día en las calles, los centros de trabajo o lugares de ocio. La espiral del silencio socava esta participación destruyendo el significado de la democracia. Además, las personas afectadas suelen abstenerse de votar, o por ejemplo votar a un partido para no votar a otro, y en general, involucrarse menos en la política por sentirse socialmente distante. Aparte de producirse escenarios en los que solo unos pocos creen verdaderamente en la opinión predominante y la mayoría calla, aparte del distanciamiento social, esta espiral debilita tremendamente al pueblo frente a la clase política. Durante el régimen nazi, el fenómeno de la espiral del silencio propició uno de los episodios más oscuros y trágicos de la historia moderna. La importancia de la unión de la ciudadanía se evidenció de manera escalofriante. En este contexto, muchas personas en la Alemania nazi no solo guardaron silencio, sino que en los casos más atroces, participaron activamente en los horrores del Holocausto, a pesar de tener objeciones morales a las políticas y acciones del régimen impuesto por la ideología nazi. La espiral del silencio jugó un papel significativo en este comportamiento colectivo, perpetuando así una de las mayores tragedias de la humanidad. Si el ser humano es capaz de cometer actos tan atroces bajo la influencia de la espiral del silencio, deberíamos tener en cuenta la profundidad, el peligro y la urgencia que demanda en la actualidad. En la era de las redes sociales, la espiral del silencio se manifiesta de manera prominente a través de la autocensura que muchas personas practican en línea. La naturaleza pública y a menudo polarizada de las plataformas de redes sociales genera un ambiente en el que las personas sienten una creciente presión para conformarse con las opiniones predominantes o evitar expresar opiniones incómodas. Esto provoca el efecto silenciador en las tertulias y discusiones en línea, limitando la diversidad de opiniones. Las redes sociales utilizan algoritmos para mostrar contenido que creen que será relevante para el usuario, generando las llamadas burbujas de filtro. Esto significa que las personas a menudo están mucho más expuestas a las opiniones generalizadas que se autoimponen desde un principio y poco a poco van encontrando un entorno relativamente afín. Sería algo parecido a echar raíces en el jardín de lo políticamente correcto.
En este entorno, las opiniones impopulares pueden parecer extrañas o inaceptables, lo que refuerza el temor al aislamiento social y alimenta la autocensura ya que buscamos evitar cualquier posible conflicto o impacto negativo en nuestras vidas. Es imprescindible que la ciudadanía se sirva de la capacidad crítica y el análisis más allá de los estereotipos o la simplificación de problemas que en realidad requieren de ser tratados con una perspectiva amplia. Someterse a la conformidad y la autocensura es el principal motivo de infelicidad de las gentes de un pueblo, y el resultado no es únicamente político, no solo se pierden derechos y libertades en el proceso, sino que la frustración y el estrés que se vierten los unos a los otros, la tensión que hay en el aire en las ciudades, el desprecio generalizado a los demás cuando se actúa de forma gregaria, o la falta del sentimiento de unión en general, también son consecuencias del autosometimiento. Es algo que provocamos cuando cedemos sin pensar, al permitir sin analizar, cuando no somos sinceros con nosotros mismos o con los demás y al no ser asertivos. Pero también, al criticar a los demás, cuando no respetamos el espacio a la libertad de opinión y expresión para todos, o al no ser simplemente conscientes de la importancia que tiene.